El tener pastor es tener alimento. Diga conmigo, el tener pastor es tener alimento, porque es el que trae el alimento, ¿verdad?, a la grey o al pueblo de Dios. Entonces miramos que Dios, el pastor, es llamado por Dios. No se ha colocado él solo. Dios lo llamó a este lugar, Dios lo llamó a esta iglesia para que fuera el pastor de ustedes. Entonces Dios llama al pastor para servirle en su obra. Y podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, usted lo puede anotar, y dice: he llamado, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. He aquí, dice, yo he puesto pastores para que les enseñen, o para que los pastoreen con ciencia y con inteligencia. Ese es el llamado que Dios ha dado. El pastor es llamado por Dios para enseñar al pueblo de Dios con ciencia y con inteligencia. Qué hermoso es ver estos versículos de la palabra de Dios. Entonces el pastor es el que hace, el que guía al pueblo a dejar sus malos caminos, para que el pueblo de Dios se vuelva a Él y se acerque a Él cada día. Dios llamó al pastor para velar por las almas de cada uno de nosotros o de ustedes. Para eso ha sido llamado el pastor, para velar. Es por eso que el Señor lo ha llamado en una manera muy especial. Y sabe que como pastor a veces hay preocupaciones dentro de la grey de Dios. El pastor se preocupa muchas veces por el crecimiento espiritual de la iglesia, por el crecimiento espiritual de cada persona. Está preocupado porque la iglesia viva una vida de santidad, porque la iglesia viva una vida de fe, una vida de amor. Y entonces el pastor se preocupa muchas veces por eso. Es por eso que la palabra dice que Dios ha puesto al pastor para que pastoree con ciencia y con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Y luego el pastor es llamado para mantenerse en ese secreto de Dios. ¿Y para qué es el secreto de Dios? Esto habla del hombre de oración. Esto habla de ese hombre que está buscando la revelación de la palabra de Dios, buscando que Dios hable a su corazón para traer ese alimento fresco a la congregación. Por eso que Dios lo llama a mantenerse en el secreto de la oración. Podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice, capítulo 23, versículo 22, Dios dice que lo ha llamado para mantenerse en el secreto. Vamos a leer la palabra en Jeremías capítulo 23. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Capítulo 23, versículo 22. Dice la palabra de Dios: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo harían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es por eso que el pastor, el siervo de Dios, se mantiene en ese secreto de Dios para traer esa palabra fresca a su pueblo, para apacentar al pueblo. Por eso ha sido llamado a cuidarlo, para no traer una falsa doctrina o enseñanza, sino la palabra que Dios ha puesto en el corazón. Entonces el pastor es el que cuida las ovejas, el que lleva a las aguas, el que lleva a los pastos verdes a la oveja o al pastor, a la congregación. Entonces vemos que Dios lo llamó para mantenerse en ese secreto. Y es por eso que a veces el pastor es el último que se acuesta y muchas veces el primero que se levanta. A veces cuando los hermanos van para el trabajo, ya el pastor ha estado orando para que ese día
el pueblo o los hermanos que van a la labor cotidiana del día van confiadamente, pero ya el pastor ha estado de rodillas orando, bendiciendo la vida de cada siervo, de cada mujer, de cada hombre, de cada joven o niño. Es el pastor el que se levanta, pero a veces también es el último en acostarse, porque siempre están las llamadas. A veces hay necesidad y el pastor está las 24 horas dispuesto para recibir cualquier llamada. Y yo creo que algunas veces más de algunos de ustedes han hecho esas llamadas a la medianoche, porque para eso debe el pastor mantenerse en ese secreto de Dios, para cuidar el rebaño del Señor, para llevar el alimento fresco del pastor. Es esa hora, y por eso el pastor también se le llama el siervo de Dios. Y el siervo es un esclavo. En los tiempos antiguos, un esclavo era aquel que se levantaba de primera, mañaneaba para atender a su amo, a su señor. Antes que el amo y los de la casa se levantaran, ya el esclavo estaba levantado primero para servir a su señor. Y no se acostaba antes si no llegaba su señor o su amo a la casa. Tenía que tenderle la mesa, tenía que ponerle la comida, tenía que comer el amo primero, y por último el esclavo tenía que comer. Por eso es que la Biblia compara al cristiano o al pastor como el siervo de Dios, porque es un esclavo del Señor. Estamos para servir a Dios las 24 horas del día. El pastor es el que aconseja la familia, el pastor es el que aconseja el matrimonio, el pastor es el que aconseja a sus hijos, el pastor es el que aconseja todo. Entonces hay una disposición, y es por eso que el Señor dice acá que los ha puesto para que ellos vigilen, para que ellos velen, para que ellos cuiden la grey del Señor. Dicen amén a esto. Entonces, capítulo 20 de Hechos, versículo 28 y 30, Hechos capítulo 20, Dios ha puesto a los pastores para cuidar la grey de Dios. Y dice acá, versículo 28, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño del Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuidado del pastor? Es que cuida a las ovejas para que no sean arrastradas por falsas doctrinas o por falsas enseñanzas. Entonces tiene la responsabilidad, porque es Dios quien lo ha puesto para apacentar la grey que él ha ganado con su propia sangre, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad de uno como pastor, ¿verdad? Vigilar y cuidar a las ovejas. ¿Sabe que los pastores en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, que eran los que cuidaban las ovejas? Cuidaban ovejas, animales en el campo. Ellos llevaban una vara, llevaban un bolso donde cargaban su provisión, pero también llevaban una honda para defender de los animales salvajes a las ovejas. Y ellos la sacaban del redil y la llevaban a aguas frescas y a pastos verdes. Eso era de todos los días. Y estaban ahí cuidando las ovejas las 24 horas del día, por la noche, por el día, aguantaban frío, calor, pero el trabajo de ellos era estar sirviendo ahí a las ovejas, cuidando las ovejas, para que no vinieran los animales, el lobo o el oso, a arrebatar, porque tenía una responsabilidad. Si una oveja se le perdía, la responsabilidad del pastor era restituirla y buscarla y traerla otra vez. Si alguna de ellas se extraviaba del camino por donde iba al bebedero o al abredadero de agua, entonces el pastor con la vara tenía que alar de una pata, ¿verdad?, a la oveja para que no se extraviara del camino, ¿verdad? Y eso significa aquellas ovejas que a veces son desobedientes y quieren extraviarse del camino, pero ahí es donde está el pastor para exhortarle y ayudarle a enderezarle. Algunos tienen que jalarles la oreja para que busquen el camino del Señor.
porque algunas veces, ¿verdad? Algunos somos desobedientes, algunas veces queremos extraviarlo, pero ahí es donde el pastor está con la enseñanza y con la palabra de Dios para decirnos que el buen camino se llama Jesucristo y que debemos seguir solamente a Dios, a su palabra, no extraviarlo. Y eso era lo que hacían los pastores, ¿verdad? Cuidar las ovejas del oso o del león y llevarlos a los pastos verdes. Entonces miramos que por eso es que conocemos al gran pastor David, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que era el que pastoreaba las ovejas de su padre en la montaña. Y cuando Dios lo llama para que sea ungido como rey, él dejó las ovejas porque era el último de los hermanos que el padre Isaí tenía, era el menor. Y cuando fue David a pelear, usted ya conoce la historia, que fue el que venció a Goliat, mató a Goliat, y él se hizo famoso después de ser el pastor de ovejas. Se hizo famoso solamente porque cuando mató al gigante, dice que la gente, las mujeres salieron al encuentro para recibir al ejército de Saúl que venía. Entre ellos venían los esposos de las mujeres, y dice que las mujeres salieron con una alabanza y algarabía, cantando a Saúl y al ejército, y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces eso le trajo celo a Saúl, y entonces quiso matar a David. Y David tuvo que huir a la cueva de Adulán, se metió ahí porque huyendo de Saúl, porque Saúl había entrado en celo, solamente porque le decía la gente que él había matado a 1000 y Saúl solamente a 1000. Entonces él se mete ahí. Imagínense, él va y se mete a una cueva, y dice que en esa cueva se acercan hombres para apoyarlo o ayudarlo. Pero la calidad de hombres que llegan allí eran 400 hombres que se acercan a David, y entre ellos dice la Biblia que iban 400 hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu. ¿Quién puede trabajar con esa gente? Solamente alguien que tiene esa carisma de pastor, ese llamado de pastor, que tiene esa compasión y ese corazón de pastor para trabajar con ese tipo de persona. Porque imagínese usted, 400 hombres afligidos, amargados y endeudados. Pero allí Dios estaba con David. Dios estaba con David, y comenzó David a transformar la vida de aquellos hombres. De tal manera que David comenzó, hizo la transformación, formó el carácter de aquellos hombres que venían con una mentalidad negativa, con una mentalidad de derrota y de fracaso. Pero David comenzó a trabajar en ellos y comenzó a formar el carácter y la vida de cada uno de ellos. Imagínense, venían quebrados, sus familias a lo mejor quebrados, su matrimonio quebrado, y todos ellos venían decaídos, como dicen por ahí, amolados, de todo. Imagínense el tipo de hombre, como un hombre iba a poder con estas personas trabajar.